había hecho una presentación, pero vamos a arrancar un poco para intentar, bueno, pues para todos los que luego lo subimos también a YouTube puedan saber un poco quién es Robert, ¿no? Porque primero me he quedado yo sola haciéndote la presentación. Bueno, yo, claro, lo primero que he dicho es un gran soñador. Un gran soñador de estas personas que cuando tú la conoces, pues tienen su imán muy potente porque eres inspirador, porque además eres atrevido, porque amas a las personas y eso se respira, y porque además me ha encantado cuando subimos el post a LinkedIn que algún seguidor fan tuyo decía, eres un adelantado a este tiempo. Me ha encantado. Me da mucha vergüenza todas estas cosas, Eva. Yo no lo puedo leer porque te juro que es que me da muchísima vergüenza. Sí, no, eso es gente que me quiere mucho, pero poco más, ¿eh? No. Yo creo que lo mejor es la normalidad. O sea, yo creo que siempre me lo decía mi padre, el carril del centro es el carril adecuado. Yo creo que es por el que intento transitar en mi vida, ni un extremo ni otro. Muy normal, muy normal. Y eso yo creo que es, pues por lo menos lo que a mí me han enseñado, que en el justo medio está el equilibrio. Y ahí intento residir. Pues además doy fe de ello. Bueno, antes decía que tienes una trayectoria muy sólida en el mundo de los recursos humanos, pero sobre todo muy interesante en los últimos tiempos, ¿no? Siempre has estado en el mundo de la tecnología, por lo tanto yo creo que tenemos muchísimo que aprender de ti, porque es la que tira, ¿no? Y la que empuja la evolución y hoy más que nunca la revolución que estamos viviendo. Además, bueno, pues en compañías y gran corporación, ¿no? Como ser el director corporativo de recursos humanos de MásMóvil o trabajar, ¿no? Liderando todo lo que es la parte de learning y development, ¿no? En la compañía bueno, has estado en Ono, has estado en Vodafone, en MásMóvil y hoy actualmente en BBVA Next Technologies. No sé si me dejo algo interesante. Yo creo que te dejas mi R, que fue mi primera empresa, que era también el operador de cable gallego. Ya poco me quedo en las telecomunicaciones. La verdad es que yo creo que Telefónica y poco más. Pero sí, yo creo que R fue una muy buena primera experiencia profesional y para mí fue una muy buena escuela. O sea, yo creo que buena parte de lo que soy profesionalmente lo aprendí en R. Tuve la suerte, yo creo que hay varias grandes suertes en la vida, una es tener unos buenos padres, que yo creo que es una suerte que está, bueno, pues yo creo que debería estar al alcance de más gente, y otra es tener un buen primer jefe, y yo lo tuve, y bueno, pues eso yo creo que me ha ayudado muchísimo también a interiorizar bien mi función y mi trabajo, y me ha ayudado mucho, de verdad. Bueno, y sobre todo, como yo antes decía, y hoy actualmente, ¿no? Desde BBVA Next, bueno, pues vives, bueno, toda esa evolución, porque los comienzos, y además me encanta que saquéis su lado gallego, ¿no? Que dice que enseguida lo ha metido la cuña. Hombre, siempre. Hay que hacer patria, ¿eh? Sí, porque además esto me gusta mucho, eres muy tradicional, ¿no? Es súper auténtico Robert, enamorado de su familia y enamorado de su tierra. Y esto, pues, claro, se respira por todos tus poros. O sea, no. Y esto está muy chulo. Sí, no, a ver, yo me considero ciudadano del mundo. A mí, temas de los nacionalismos y tal no van mucho conmigo. Pero sí que es cierto que al final mis raíces, yo creo que es la cultura pues de mi familia, que está muy pegada a lo que es la cultura gallega. Yo creo que también define muy mucho mi forma de ser. Y yo la verdad es que me siento con nuestras cosas. Los gallegos tenemos nuestras cosillas, pero somos muy riquiños. O sea, al final nos hacemos querer. Bueno, tú mucho. Entonces, vayamos un poco a tu reto actual, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, tú y yo. Es un reto, vosotros trabajáis en organizaciones líquidas, ¿no? Donde ya habéis roto. Bueno, sois nativos digitales, trabajáis con perfiles muy complicados, ¿no? De alinear propósitos, inquietos, escasos en el mercado, de nuevas generaciones. Con muchas inquietudes y además no tenéis una estructura matricial al uso, sino que trabajáis realmente en esto que otras organizaciones pues vemos como todavía de futuro y ambicionamos, ¿no? Cuéntanos, bueno, pues cómo habéis vivido, ya que vosotros además sí que sois adelantados también al tiempo, ¿cómo habéis vivido la pandemia, Robert?
Yo creo que la hemos vivido con bastante normalidad. O sea, yo creo que no ha supuesto un gran cambio más allá de los problemas de salud o problemas familiares que haya podido tener la gente. Yo creo que el gran cambio es aquellos que tenían hijos y han tenido que estar con ellos en casa. O sea, para mí es el cambio más grande. Yo creo que desde el punto de vista profesional me hacía mucha gracia, porque el otro día hablaba con una persona de Fundae, oye, que no habéis cancelado los cursos. Y digo, no, es que aquí no se cancela nada. Aquí hemos seguido absolutamente en la misma operativa. Yo creo que no se ha notado, o por lo menos no mucho más de lo normal, porque para nosotros el teletrabajo ya era una realidad. La compañía de un día para otro se fue todo el mundo a su casa y al día siguiente todo estaba funcionando exactamente igual. Y yo creo que eso también te demuestra pues que está interiorizado, es decir, y no, yo creo que la gente incluso le ha visto la parte muy positiva. Sí que es cierto que no estamos acostumbrados a tener todas las personas full remote todo el día en tu casa con espacios más no físicos en los que tienes que cambiar determinados aspectos porque no puedes llevarte a tu casa lo que estamos haciendo en la oficina, y las reuniones, las dinámicas tienen que tener otro tipo de reglas. Pero yo creo que en nuestra compañía ha seguido con absoluta normalidad. O sea, yo no creo, no ha habido grandes excedencias ni ningún drama, ¿eh? Por lo tanto, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? De estos aprendizajes, de todo lo vivido, destacarías, no sé si habéis, bueno, pues, independientemente de lo que es trabajar en remoto, bueno, pues, ¿qué habéis podido, ¿no?, implementar, lanzar de manera diferente, con éxito o en otras veces, que a mí esta parte me encanta porque es de la que aprendemos también mucho, o con menos éxitos, con fracasos? No sé si ha habido alguna iniciativa en esto, Robert, que os hayáis aventurado, porque creo que todos un poco hemos improvisado, ¿no? Sí, Entonces, mucho. Mira, yo creo que lo más, pues sabes que yo no me preparo, yo me mandé estas preguntas y sabes que no me las he preparado, con lo cual te estoy contando lo que me viene. O sea, para mí, o sea, yo creo que hay una cosa que sí que ha salido muy bien. Nosotros vivimos al lado de un banco, y un banco pues no, y el BBVA yo creo que es un banco vanguardista y es un banco bastante adelantado a lo que podría ser el sector, ¿vale? Pero bueno, tampoco se destaca porque sea el reino de la innovación, y yo creo que en el banco también hay ciertos sitios en el banco que hay mucho temor, por ejemplo, al no presencialismo, al no tener aquí un chico que desarrolla para mí y al que yo le puedo decir. Y yo creo que esto nos ha traído la demostración de que todo funciona igual, y en muchos casos incluso muchísimo mejor, ¿vale? Porque hay determinados trabajos que en estos formatos en remoto, y sobre todo el trabajo que hacemos nosotros, que es un trabajo en el que se requiere muchísima concentración, en el que requiere poca interrupción, y esto es algo que te podía dar el hecho de poder trabajar en tu casa. Yo creo que hemos demostrado que se podía hacer perfectamente, y hemos demostrado en esos entornos más tradicionales de la banca que es perfectamente posible, ¿vale? O sea, que yo creo que ha llegado la digitalización, el mayor responsable ha sido el COVID-19, sin, vamos, ni tecnología ni nada, eso por un lado. Y yo creo que después, o sea, como grandes lecciones, ¿vale? Yo no quiero hablar de fracasos o fallos, pero yo creo que tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera. Yo creo que hay determinados aspectos que hay que poner encima de la mesa, y no hablo tanto de Next, yo ya hablo un poco más de todo el contexto de lo que hemos vivido, ¿vale? Yo creo que al final este tipo de trabajo requieren cosas que pueden sonar así como muy, o sea, pero es que la confianza es un valor fundamental para que todo esto funcione. Y siempre hablamos de la confianza y parece que, pero al final el hecho de no valorar opciones como el teletrabajo o el full remote working se basa muchas veces en la falta de confianza. Y esto tiene mucho que ver también con la forma de hacer las cosas. Yo creo, hemos demostrado, hemos tenido muchísimas dinámicas de estos pues, trabajos que hacemos con... Yo he tenido reuniones de 30, 40 personas en online, con paneles virtuales, donde todo el mundo participaba, donde teníamos nuestros posis, es decir, cosas que te podrían parecer. Nosotros teníamos una serie de workshops programados que se vieron interrumpidos por el COVID, y dijimos, oye, lo cancelamos, tiramos para adelante, utilizamos 50.000 formatos y todo funciona. O sea, yo me llevo ese tipo de cosas, ¿eh? Y yo creo que bueno, que si nuestros gobernantes o nuestros mayores fueran medianamente cabales, yo creo que hay muchas cosas positivas que se podrían sacar de toda esta situación, o por lo menos aprovecharlo. Estoy convencida. Hablemos, Robert, de liderar en remoto, ¿no? Que era el título que le habíamos dado hoy. Y tú has hablado de un tema muy importante que yo creo que esa es la gran fórmula, que es la confianza, ¿no? ¿Cómo se gestiona una estructura? Háblanos realmente, ¿no? ¿Cómo una compañía puede dar sus primeros pasos para empezar a romper
pues bueno, esas estructuras más clásicas y plantearse un modelo más disruptivo, más de hoy, ¿no? Más de hoy, basado en el modelo de la confianza, en estas estructuras que vosotros tenéis tan líquidas. O sea, yo creo que hay palabras que se repiten muchas veces y cuando se repiten muchas veces se vacían como de significado. El liderazgo me pasa un poco eso, ¿vale? O sea que, oye, muchísimo, ¿no? Siempre se habla de liderazgo. Yo creo que el problema que tenemos a nivel liderazgo es que el que era mal jefe en presencial, en remoto es horrible, ¿vale? O sea, eso ya es una regla. O sea, si ya no eras bueno en presencial, o sea, no lo intentes en remoto porque va a ser horroroso, ¿vale? Y hablábamos también de la confianza. Yo creo que o sea, para mí hay un valor que es muy, muy, muy importante, que es la humildad, ¿vale? Y yo creo que los líderes que no son humildes, pues tienen un envejecer muy complicado y tienen un envejecer muy complicado en el mundo en el que viene, en el que si tú crees que eres el que todo lo sabes y que todo debe pasar por ti porque si no las cosas no funcionan, pues realmente empiezas a estar en un entorno, o sea, te puedes quedar pues un poquito fuera de juego, ¿vale? Yo creo que en este sentido hay que buscar un liderazgo que sea capaz de establecer conexiones en canales no presenciales y yo creo que hay que ser capaces de inspirar, de motivar o de vincular fuera de un espacio físico. Y yo creo que es perfectamente posible y se basa en eso, en aspectos como la confianza, como la humildad, como abrir espacios donde la gente pueda participar, donde la gente pueda ser. Y eso realmente es una cuestión de dejar hacer. Es decir, yo creo que es una cuestión también de buscar esos espacios. Y yo creo que es muy importante confiar. Oye, que te puedes equivocar, evidentemente te puedes equivocar, pero si sale bien, pues lo tienes para siempre. Yo creo que hay que empezar a trabajar y buscar ese tipo de formatos. Yo creo que también la gente poco a poco busca ese tipo de líderes y la gente joven yo creo que va a tener, no, si digo más opciones puede sonar como un poco fuera de contexto porque estamos en un entorno de mucho paro, con mucha crisis, pero yo creo que lo tienen mucho más claro que nosotros. Yo creo, Eva, que en las generaciones actuales tienen muy claro lo que quieren. Y no es como nosotros que a lo mejor estábamos dispuestos, o sea, estoy hablando de generalidades, ¿vale? Y es un poquito peligroso. Pero yo creo que nuestras generaciones éramos como más abnegados y estábamos dispuestos a aceptar casi cualquier cosa. Y yo creo que esta es una generación que tiene más claro lo que quiere, ¿vale? Y le intentan encontrar sentido a su vida. Y eso hace que o le ayudas o estás fuera. Entonces yo creo que el liderazgo tiene que ayudar en esas vías, es decir, a que tú puedas tener tu tiempo, a que tú puedas encontrar sentido y eso lo tienes que hacer convivir con los objetivos y los propósitos de una compañía. Eso es bastante complicado. Y sobre todo, Robert, como uno, claro, en el momento ya no hay jerarquía, realmente tiene que haber ese reconocimiento donde realmente tu jefe ya no es jefe, sino que tienes distintas figuras que te acompañan en distintos viajes. Por lo tanto, ya te cambia todo el paradigma, ¿no? O sea, ya, yo creo que a partir de ahí... Ahí lo importante es, o sea, yo creo que ese liderazgo debe estar apagado. Yo creo que las redes sociales en ese sentido sí que han sido muy visionarias. Es el tema del follower, es decir, o sea, tú puedes tener una autoridad y ejercerla y la gente te va a tener que hacer caso porque no le queda otra y tú puedes gobernar con el miedo y es una manera, ha funcionado muy bien y se han hecho grandes cosas en base a esos modelos, ¿vale? Pero yo creo que estamos en un mundo en el que la pregunta que se tiene que hacer un líder es ¿qué aportas? ¿Vale? Yo creo que en la aportación de un líder no va a venir muchas veces por la parte más técnica. Yo creo que los líderes en aspectos técnicos no van a aportar tanto como a lo mejor pudiera ser modelos más antiguos. Y yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es, pues seguramente cómo integra pues la sabiduría vital y la experiencia de una persona y cómo es capaz de con eso construir equipos, hacer que los equipos vayan muchísimo más lejos. Y al final lo que tienes que ser capaz es de hacer que la gente que te rodea pues sea muchísimo mejor de lo que realmente es o cree que puede ser, ¿vale? Y yo creo que ahí es donde... Y la gente a ese tipo de persona le va a seguir, es lo que tú decías al principio. O sea, ese líder tiene que tener un imán, tiene que tener un poder de atracción, tiene que tener esa capacidad de emocionar, de inspirar para que la gente que está a su alrededor florezca. Y ahí es donde suceden las grandes cosas. Claro, y ahí viene la parte que tú has dicho humildad, yo siempre hablo de generosidad, ¿no? Te tiene que gustar tanto hacer brillar a los demás. Sí. Ya no es, ¿no? Sí. el llevarte tú el mérito, sino disfrutar, que tiene una parte algo paternalista, ¿no? O sea, pero es disfrutar de que otros realmente sean visibles, ¿no? Y aflorar talento. Yo creo que ahí, te oí en algún punto de mi conexión fallida lo del ego free. Yo creo que hay una parte en la que todos somos bastante egocéntricos, ¿vale? Yo creo que sí, todos nos gusta ser los protas, ¿vale? Y tú te quieres sentir, oye, soy buenísimo, qué bien lo hago. El problema de eso
es que mientras tú no te liberas de ese yugo, al final lo único que estás haciendo es perjudicar a otros, ¿vale? Yo creo que el liderazgo también es crecer en liberarte de ese tipo de cargas y pesos, ¿vale? Cuando no necesitas ese protagonismo o cuando no necesitas o cuando tienes la generosidad para cedérselo a otros, eso te hace muchísimo más libre, te hace muchísimo más imán y te hace muchísimo más líder. Y yo creo que ahí es donde la gente va a querer estar contigo porque lo que le aportas, o sea, yo si lo tuviera que resumir es que si tú fueras el líder de alguien y ese alguien pudiera ser él, estando contigo, ahí van a suceder cosas porque va a encontrar los motivos, la energía que necesita para conseguir lo que nos propongamos, ¿vale? Y la gente yo creo que de suyo siempre viene con esa energía de serie, ¿vale? Lo que nos tenemos que plantear en todos los modelos de liderazgo, tal y como los tenemos planteados, es qué hacemos para robarle esa energía a las personas. La gente sana, o sea, como digo yo, de viernes a lunes la gente está hipermotivada. El problema es el lunes por la mañana, que no sé qué pasa, que entro por la puerta y se me van las ganas. Bueno, pues eso es lo que hay que hacerse mirar. Claro. Así es. Háblanos también, bueno, vosotros tenéis implantado un modelo que a mí también me rechifla, me gusta muchísimo, ¿no? Y es ya no trabajar en todo lo que venimos hablando años de las áreas de mejora, sino la gestión por fortalezas, ¿no? Trabajar muchísimo en los superpoderes, yo tengo ahí, que ya sabes que también soy también de mucho palabro, yo hablo del método Avenger, ¿no? Este método de, oye, tienes que tener todas las gemas, tienes que tener a todos los superhéroes y cada uno pues tiene un poder maravilloso. Y vosotros habéis hecho grandes avances en este sentido. Cuéntanos, bueno, pues qué innovadoras herramientas habéis implantado en Next, porque además me consta que a ti también esta parte te pirra y además tienes imaginación infinita. Sí, tengo demasiada imaginación a veces. A ver, nos queda mucho por hacer. Yo creo que es un campo infinito también, ¿vale? Y yo creo que pasa muy mucho todo esto para conseguir todas las gemas de tus Avengers, pasa por conocerse bien, ¿vale? Yo creo que es un camino constante en el que además las personas pues sufrimos transformaciones constantes por 50.000 circunstancias de la vida. Porque me caso, porque tengo hijos, porque fallece un familiar, por 50.000 cosas, todos los sistemas de prioridades vitales van cambiando, ¿vale? Nosotros yo creo que la compañía, o por lo menos en lo que estamos pensando y trabajando, es en intentar entender esos momentos vitales y en cada uno de esos momentos vitales ayudarte a saber qué te está pasando. Hablo de profesionalmente, evidentemente, ¿vale? O sea, la vida personal de cada uno nos trasciende y no podemos llegar a eso porque tampoco sería muy pretencioso y no corresponde, ¿vale? Pero estamos ahora mismo trabajando en ese tipo de modelos, en poder saber qué es lo que mueve a Eva. Y si yo sé lo que mueve a Eva, pues vamos a intentar fomentar un ecosistema donde Eva pueda tener el máximo de cosas que la puedan llevar a su mejor versión, ¿vale? Y al final eso es un trabajo en el que estamos ahora poniendo mucho esfuerzo y energía. Yo estoy poniendo casi toda mi foco y mi atención en eso, en intentar montar algo en el que podamos medir eso y poder trabajarlo, ¿vale? Es decir, es conocer en esa ecuación que trabajamos nosotros, ¿no? De que siempre hablamos del engagement como una suma de la satisfacción y la motivación. La satisfacción la podemos medir muy fácil, pero es la motivación realmente esa parte de la ecuación en la que ahora estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte para poder medirlo y tenerlo cuantificado, ¿vale? Yo trabajo con ingenieros, no les valen, me parece, me da la sensación, no tienes mucho, tienes poco, no. Entonces estamos intentando buscar modelos muy aproximativos y exactos para que ellos entiendan de la mejor manera, oye, esto es lo que te mueve. Robert, hemos hablado muchas veces de la gran herramienta en la que se basa The Cross, ¿no? Que es el poder de la conversación. Si pudiéramos recoger todas esas conversaciones formales, informales, ¿no? Que se producen en una organización, qué maravilla de gestión del conocimiento tendríamos, ¿verdad? O sea, para mí es que todo está en una conversación, Eva. O sea, yo siempre lo digo, si pudiéramos pasar las conversaciones a datos y parametrizarlas, se tendría todo lo que te pasa por la cabeza. Entonces, yo siempre he dicho que las palabras son la manera que tenemos de verbalizar nuestros pensamientos, ¿vale? Es como la escultura de nuestro pensamiento y eso lo dices en palabras y así lo expresas. Entonces, trabajar con eso, si nosotros fuéramos capaces de poder explotar toda esa información
y ya no solo explotar la información, porque yo creo que la conversación tiene algo que es generarla, ¿vale? Y la conversación basada en la confianza, en la que tú puedes tener información realmente relevante, con eso se pueden hacer absolutas maravillas. Yo creo que el cambio debe venir por ahí. Siendo las generaciones, o sea, yo por ejemplo con los colectivos con los que trabajamos y nuestros perfiles son perfiles poco habladores, vamos a decirlo, pero son poco habladores a lo mejor en el formato más tradicional. Pero evidentemente se comunican, se expresan. Tenemos que ir buscando entender esas conversaciones en canales distintos. Tenemos que saber dónde están, tenemos que saber cómo suceden y tenemos que poder provocarlas. Y yo creo que hay otro superpoder que para tu Gema, que se le podría dar a una conversación, que es hacer muy buenas preguntas. O sea, a la gente hay que hacerle muy buenas preguntas. Y cuando haces una buena pregunta, ya dominas la conversación. Y cuando dominas eso, pues ya empiezas a sacar lo que realmente quieres. Y ahí es donde está el petróleo y la chicha de una conversación. Bueno, es que en esto no nos educan bien. O sea, ahora viene el arte de preguntar, ¿no? El poder de la conversación y el arte, porque me parece un arte de preguntar. Y sobre todo, bueno, pues tenemos un problema, y es que perdemos la curiosidad conforme vamos entrando en la edad adulta, ¿no? Entonces yo creo que debería formar parte del programa educativo de niños y, por supuesto, jóvenes, porque así llegaríamos pues con esta skill que podríamos llamar pues muchísimo más entrenada, ¿no? Sí, es que no es que no pregunte, es que queremos tener las respuestas. Ya no es que no preguntemos, es que ya sabemos la respuesta antes de hacer la pregunta, porque yo ya sé lo que le pasa a Eva. Entonces ya no te doy ni espacio. Y va muy relacionado con el ego y con la humildad que hablábamos antes, ¿vale? Es decir, si ya no dejas ese espacio, ya no se va a producir la conversación, y si no se produce una conversación, ya no hay absolutamente nada. Yo creo que el modelo educativo, joder, ahí sí que tenemos muchas carencias. En la parte emotiva, emocional, en la parte de conocerse una persona. O sea, nos enseñan grandes cosas. Yo de lo que me han enseñado en el colegio y tal, o sea, evidentemente todo forma una base, pero he utilizado muy poco. Y las cosas realmente críticas que he necesitado en mi vida y las que me han sacado muchas veces las castañas del fuego no las he aprendido allí. Entonces, yo creo que sí que tendríamos que darle un reencuadre a todo el modelo educativo. Porque al final, cuando llega la gente a una empresa, te encuentras un montón de taras emotivas o un montón de cuestiones que luego tienes que de alguna manera suplir. Y con 25 años ya no estás no puedes solucionar cosas de una manera rápida, ¿vale? Entonces, cuando se habla del mundo de las soft skills, venga, vamos a hacer un curso para hablar en público, no, macho. O sea, esto es un tema de entrenar. Habrás tenido que hablar 500 horas en público y cuando lo hayas hecho sabrás hablar en público. Yo te puedo mandar un curso, y evidentemente, pero si no lo entrenas no sucede. Y eso se entrena desde pequeño. Ese tipo de cosas. Y fíjate que además cuando hemos trabajado con vosotros, cuando tú hablabas de tenemos perfiles exigentes, tenemos perfiles que tenemos que saber gestionar, pero todos perfiles, además lo hablo por experiencia porque hemos tenido la suerte de contar con personas de vuestra organización, cuando se les abre ese mundo del autoconocimiento, a mí me han alucinado, ¿no? Porque realmente les apasiona. O sea, con toda esa inteligencia que además tienen, porque es verdad, son personas muy inteligentes, que llegan donde no llegan, ¿no? Donde no llegamos otros. El mundo del autoconocimiento que para todos en general, ¿no? Porque tampoco trabajamos desde pequeños en conocernos bien, pero cuando se les abre ese universo, es alucinante, exponencialmente la potencia, ¿no? que tienen ellos. Yo siempre les digo que cuántas veces cuando se sienten mal se preguntan por qué. Es decir, yo creo que hablamos muy poco, hablando de conversaciones, yo creo que hablamos muy poco con nosotros mismos, ¿vale? Es decir, cuando tú estás mal no repasas por qué estás mal. Presupones cosas, crees cosas, pero nunca analizas la raíz de un problema. Entonces, eso es lo que no te lleva a conocerte. Y no hacemos muchas veces esas conversaciones con nosotros mismos porque tenemos mucho miedo de asomarnos ahí, ver nuestra miseria y ver dónde están los celos, ver dónde está el miedo, ver dónde está la ira. Y eso también nos hace muchas veces que vivamos en capas muy superficiales y, claro, nadie te enseña a tener esa conversación contigo mismo. Entonces, cuando alguien te ayuda, es cuando se suceden esos momentos wow, o cuando alguien le ayudas o ve eso, dices, ostras, pues no me había dado cuenta. Y ahí yo creo que hay también muchísimo poder. Muchísimo. Así es. Bueno, Robert, que seguiríamos toda la tarde, pero escúchame, en estos formatos de Instagram
estos es mi primera vez, que lo sepas. Eva, que sepáis, lo digo a todo el público, me había reñido porque no utilizaba Instagram. Me dice, oye, yo lo tengo, no lo uso, pero yo lo tengo. De hecho, no tenía ni habilitada la cámara ni el altavoz, un desastre. Pero bueno, aquí estoy al Pero final. lo hemos hecho porque además Robert se atreve con todo Sí, hombre. y nunca dice que no de verdad a cualquier proyecto que él atisbe, que puede ser divertido y sobre todo que puede dar un beneficio a las personas. Yo, bueno, Sí, sabes que estoy tremendamente agradecida. Siempre digo, ¿no?, que tuvimos match desde el primer momento en que tuvimos esa primera conversación, que estar contigo, pues siempre, ¿no?, se produce esa magia de que alguien comparte tus mismas inquietudes y sobre todo pues tiene esa curiosidad y ese empuje de querer hacer cosas. Así que por muchas más conversaciones, amigo, compañero y supercrosser de nuestro proyecto. Un millón de gracias a todos los que han estado también ahí con nosotros. Y espero verte prontito, pero ya en el mundo físico. Ya, y afeitado, me verás afeitado ya la próxima. No te preocupes. Oye, muchas Que ni tan mal. A mí me parece... pero es que, a ver, la gente que somos guapos, los que somos guapos, ya sabes que con barba, sin barba, da igual, ¿eh? O sea, no pasa Hombre, hemos tenido algún crosser. Mira, te diré, tuvimos a Fran Servia de Amazon, que de repente, en ese primer pantallazo, ¡un pelazo! Claro. Pues ha dado para lo que ha dado el confinamiento, ha dado para lo que ha dado. ¿Y te has visto lo que me ha crecido la melena, Eva? Totalmente. Pues no, yo agradecerte a ti. Yo creo que me parece que eres una valiente. O sea, yo creo que optaste por un camino muy valiente, con un sueño y con una intención que yo creo que, joder, pues es la de unir personas. Y cómo no hay que apostar por eso. Y yo sé que el camino no es fácil, tú lo sabes mejor que nadie porque tú lo vives, pero no abandones, tía. O sea, tenemos depositada nuestra esperanza en ti y necesitamos nuevos modelos y nuevas formas de hacer las cosas. O sea, que ahí estaremos apoyándote. Cuánta responsabilidad, pero bueno, que me hace muy feliz estas palabras, lo sabes, has apoyado el proyecto desde el minuto 1, así que me siento tremendamente orgullosa. Igual, Eva. Un besote muy grande. Pues muchísimas gracias. Venga, que vaya bien. Chao.